Además del descanso que suponen para el paisaje, sobre todo en los territorios áridos y secos, estas someras láminas de agua dulce constituyen auténticos hervideros de vida. Hasta ellas se acercan en algún momento del día o de la noche la mayor parte de los animales que habitan en los alrededores, y lo hacen en busca de agua, de comida o simplemente de un lugar en el que descansar. Las enormes masas de carrizos y eneas que crecen en sus orillas son espléndidos refugios tanto para los animales grandes como para los pequeños, y son precisamente estos últimos, entre los que abundan los insectos, los principales responsables de conectar los ecosistemas terrestres con los acuáticos. Hablamos habitualmente del ecosistema de río, del ecosistema de bosque, del ecosistema de laguna o del ecosistema de playa. Y lo hacemos como si cada uno de ellos fuese un espacio cerrado. Pero eso es solo una manera de simplificar las cosas, de hacerlas más comprensibles y fáciles de estudiar. En realidad, ningún ecosistema está aislado del resto. Todos tienen mecanismos que los conectan entre sí. Algunas de estas conexiones son difíciles de descubrir, pero en la mayoría de los casos es suficiente con echar un vistazo para detectar las más evidentes. La libélula que estamos viendo ahora es uno de esos elementos de conexión entre los ecosistemas acuáticos y los terrestres. Y lo mismo sucede con una gran cantidad de insectos voladores cuyas larvas llevan a cabo todo su desarrollo en el agua. Unos de los más abundantes son los mosquitos. La puesta que estamos viendo pertenece a una especie de mosquito de la familia de los pironómidos, que no se alimentan de sangre y que por lo tanto no pican. La capacidad de reproducción de estos insectos es enorme. Una sola puesta como esta puede contener alrededor de 500 huevos, que forman un cordón en espiral y que están protegidos por una sustancia gelatinosa que evita el ataque de los hongos y de las bacterias. Protegidos en su interior, los embriones tardan unos 10 días en desarrollarse completamente, y las larvas recién formadas abandonan la seguridad del huevo y penetran en un mundo acuático muy rico en alimentos. Es precisamente esa abundancia de nutrientes la que hace posible la reproducción de protozoos ciliados como este que ahora se está dividiendo por la mitad. Y toda esa comida tiene un claro origen en la laguna, que es la vegetación, tanto la que crece en sus orillas como la que lo hace en el interior del agua. En este último grupo se encuentran algas como las charas, que ahora están siendo devoradas por los ostrácodos. En las masas que forman estas algas se reúne una gran cantidad de pequeños organismos acuáticos, ya que no solo sirven de alimento, sino también de superficie en la que sujetarse. Además de los ostrácodos, con su característico aspecto de judía, se pueden ver aquí ácaros que se han adaptado a vivir en el agua y que recorren la superficie de las algas buscando alimento. En esa misma superficie se establecen colonias de vorticelas que deben soportar las permanentes molestias provocadas por estos acorazados arácnidos. Igual que los rotíferos nadadores como este, aprovechan las bacterias que crecen en los desechos vegetales generados por la actividad de los ostrácodos y los ácaros. Estos desechos, unidos a los numerosos excrementos de todos estos organismos, forman un rico sedimento que es recorrido por diminutos depredadores, entre los que se encuentran algunos gusanos. La transparencia de esta lombriz acuática, que se llama Chetogaster, nos permite comprobar que su estómago está repleto de rotíferos como el que acabamos de ver. Este sedimento tan rico en materia orgánica permite el desarrollo de nutridas poblaciones de ciliados, que igual que las vorticelas y los rotíferos, tienen en las bacterias su alimento principal. La abundancia de bacterias hace disminuir la concentración de oxígeno en las zonas cercanas al fondo, pero algunos organismos, como las larvas de los mosquitos pironómidos que vimos nacer,
han solucionado este problema adoptando la hemoglobina como pigmento respiratorio, el mismo que tenemos en nuestra sangre. Por eso poseen ese color rojo tan intenso. Cuando llegan al final de su desarrollo, las larvas se convierten en pupas que poco después suben a la superficie donde tiene lugar el movimiento. Aquellas microscópicas larvas que vimos nacer se han transformado ahora en insectos voladores. Y buena parte de la energía y de la materia que han consumido dentro del agua pasa ahora al aire en un claro ejemplo de lo que habíamos comentado antes, la conexión que existe entre todos los tipos de ecosistemas. El agua salada no es patrimonio exclusivo del mar. En el interior, en terrenos áridos y secos, es frecuente que se formen depresiones, cubetas que se rellenan con el agua de lluvia y que dan cuerpo a unas lagunas muy especiales, unos mares interiores poco profundos. Estas lagunas dependen directamente de las condiciones climatológicas de la zona en la que se encuentran. Así, en años poco lluviosos, con pocas precipitaciones, no es raro ver paisajes tan espectaculares como el que tengo a mis espaldas, una llanura completamente cubierta de sal. Las cubetas secas de las lagunas saladas son un entorno muy duro para la vida. Solamente algunos organismos especialmente adaptados, entre los que se encuentran las salicornias, son capaces de vivir aquí. Estas plantas pueden resistir gracias, entre otras cosas, a la gran cantidad de agua que acumulan en sus carnosos tallos verdes. Durante estas épocas, la laguna parece un desierto salado, desprovisto casi por completo de vida. Una apariencia muy diferente a la que presenta cuando el agua de lluvia rellena la cubeta. El agua disuelve la sal, y el suave oleaje provocado por el viento hace que las orillas de la laguna queden cubiertas por una espuma muy rica en sales que atrae a numerosos insectos. En esas condiciones las orillas se animan con el constante ir y venir de aves como las cigüeñuelas y los andarríos, que persiguen activamente a estos insectos. Pero la llegada de las lluvias provoca otros muchos cambios en la laguna. Pocos días después, en esas aguas recién caídas del cielo, aparecen densas poblaciones de algas. Y casi al mismo tiempo, como por arte de magia, lo hacen también muchos pequeños animales. Uno de los más característicos de estas lagunas saladas es la Artemia salina. Se trata de un pequeño crustáceo que se alimenta de las algas y que en algunas zonas se desarrolla de forma masiva. Las hembras disponen de un saquito especial en el que transportan los huevos hasta el momento de dejarlos caer al fondo. La superficie de su transparente cuerpo es rápidamente colonizada por muchos microorganismos, especialmente algas unicelulares que se aprovechan de un económico sistema de transporte. Y sus secreciones corporales también atraen a diminutos ciliados.
Sus numerosas patas tienen forma de plumosas aletas que le sirven tanto para nadar como para respirar, ya que también desempeñan la función de branquias. Cuando los huevos liberados caen al fondo, se mezclan con el sedimento. Un sedimento que es recorrido por muchos organismos microscópicos, como este ciliado, que busca las bacterias que crecen en él. Su forma alargada y su cuerpo blando le facilitan la labor, ya que puede desplazarse sin problemas por entre las partículas del fondo y acceder a los más escondidos rincones. Algo parecido hacen otros ciliados de formas diversas, que rebuscan entre la materia del fondo en la que ahora también aparecen ya las recién nacidas larvas de artemia. El ciclo de vida de la artemia es muy rápido, y la vida de los adultos suele ser corta. Sus restos, muy abundantes en el sedimento, son unos de los lugares donde se dan las mayores concentraciones de microorganismos en estas aguas. Hay tal acumulación que el caparazón de la artemia queda rápidamente vacío. Y la abundancia de comida favorece además la reproducción masiva de estos pequeños carroñeros, principalmente ciliados, que se convierten así en unas de las formas de vida animal más abundantes en estos ecosistemas. Otros protozoos, que reciben el nombre de heliozoos debido a su aspecto parecido al Sol, abundan también aquí, pero casi siempre asociados de alguna manera a los filamentos de las cianobacterias, también llamadas algas verde-azuladas. Los heliozoos son depredadores de microorganismos, como la pequeña euglena que vemos deambulando entre las cianobacterias, y muchos de ellos muestran, por ese motivo, grandes masas verdes en su interior. Las marañas de algas y cianobacterias, además de crear espacios muy adecuados para el establecimiento de los microorganismos, desempeñan un papel fundamental en estas aguas. Las exigencias que impone un agua con tanta sal y sometida a una insolación tan fuerte se ponen de manifiesto en las características del alga de las salinas. En determinadas condiciones, el crecimiento de las poblaciones de estas algas se dispara, y las aguas, sobre todo en las orillas, adquieren un llamativo aspecto muy parecido al de la salsa de tomate. Mientras los organismos microscópicos dan vida a las aguas de la laguna, fuera de ellas, en sus orillas, la presencia de otros animales acrecienta el interés ecológico de estas zonas. Entre los componentes de la fauna asociada a estas lagunas saladas destacan aves como la esquiva polluela pintoja, el gran calamón azul y el pequeño escribano palustre.
Pero sin duda, el ave más emblemática, la más identificada con los saladares, es el bello flamenco. Su alimentación se basa exclusivamente en los pequeños microorganismos que hemos visto, e incluso su bello color rosado depende en buena medida de la ingestión de esos diminutos seres cargados de pigmentos. Seguramente es este ave, más que ninguna otra, la que demuestra la extraordinaria importancia que posee el micromundo escondido en el interior de las lagunas saladas, de estos mares interiores. Un micromundo habitado por microorganismos que son capaces de resistir incluso la completa desaparición del agua y que retornarán a la vida en cuanto las primeras gotas de lluvia vuelvan a rellenar la reseca cubeta. La amenaza de la desecación se cierne constantemente sobre todos los organismos que habitan en el interior de las lagunas saladas. Un año excesivamente seco o un verano muy caluroso podrían dar al traste con todas sus esperanzas de vida, si no fuera porque esos organismos se encuentran perfectamente adaptados a las condiciones ambientales que reinan en estos entornos. Y es que la adaptación es la clave tanto para la supervivencia de las especies como para la evolución de los ecosistemas. Esa evolución conjunta de organismos y ecosistemas queda perfectamente reflejada en uno de los más complejos, el bosque. A los organismos que viven en su suelo, a sus pies, dedicaremos el siguiente y último capítulo de nuestra serie.